pertenecemos a ningún partido político, no estamos a favor de nadie, simplemente estamos a favor del pueblo. Y lo que sucedió ese día, que por indicaciones de nuestros responsables de turno... Usted estuvo en este grupo de mujeres policía quienes fueron justamente al penal, ¿correcto? En donde yo ingresé, habían 15 mujeres y 8 hombres, compañeros y 2 custodios. No sabíamos dónde íbamos. Llegamos al Cerezo y aún estando ahí en el Cerezo, la única indicación que nos dieron era dar seguridad. Jamás nos indicaron que iban a traer algún interno o algo. Nos quitaron el celular, nuestras pertenencias, nos dejaron incomunicados. Guadalupe, ¿y qué fue lo que pasó? Les quitan todo y empiezan a agredirlas verbal y físicamente los internos del penal. Así es, desde el momento que ingresamos, ellos ya estaban preparados porque empezaron a tirarnos piedras, unos tenían machetes, empezaron a tirar piedras desde el techo. ¿Dónde está la seguridad del Cerezo? Ninguno de nosotros, de los que entramos en ese dormitorio, nadie tenía ni casco, ni chaleco, ni codero, ningún tipo de protección. ¿Qué opina Guadalupe de lo que dijo la gobernadora Aida Sansores, que respecto a esta misión a la cual fueron ustedes enviadas con peligro de su integral, de su físico, en fin, de su vida, y ahora ella alega que se trata de un movimiento de los opositores contra Morena? Pues está totalmente equivocada, porque nosotros estamos peleando por nuestros derechos, porque nos sentimos vulneradas. Aparte nos sentimos víctimas de ella, porque cómo es posible que ella, siendo mujer, no tenga la empatía de que somos madres, de que de nosotros, de nuestro trabajo, tenemos familia, dependen de nuestros hijos. Ella jamás se puso en el lugar de nosotros, aún sabiendo a dónde nos estaba mandando. Jamás dio la indicación de que se nos proporcionara protección. Y ahora están ustedes exigiendo la renuncia de Marcela Muñoz, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana en Campeche, y esto no es negociable, según ustedes. Así es, no es negociable, porque una persona que es un buen líder se sirve con el ejemplo, y para nosotras como mujeres no es un ejemplo para seguir. Ella no tiene la capacidad para representarnos a nosotros como mujeres policías, porque aquí vemos muchas mujeres policías que tenemos la capacidad para cualquier operativo, siempre y cuando se nos den las herramientas necesarias para poder enfrentar este tipo de antimotines. Guadalupe, ¿tienen ustedes miedo de alguna represalia por estas protestas y por estar alzando la voz, reclamando, por supuesto, atención a su caso y seguridad, desde luego? Claro que sí, desde un principio que estamos alzando la voz, todos tenemos miedo, ya que hemos recibido amenazas que vamos a perder nuestro trabajo, pero esperemos que esa lucha no sea en vano, que el presidente no se haga oídos sordos, que nos escuche. Yo creo que los acontecimientos de ese 23 de marzo hay que inscribirlos necesariamente en el año 1994. Este año terrible, este año en donde México vivió en peligro y que empezó desde el primer minuto del año. Hay que recordar que en los primeros minutos de 1994 irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tenía la encomienda de refutar la modernidad de Carlos Salinas de Gortari. Si el presidente Salinas estaba concluyendo ya su mandato y lo concluía festivamente. Le había ido muy bien. Había sido una gestión extraordinaria. Tratado de libre comercio, tratado con Europa, sí. En fin, el desarrollo en México, solidaridad, programas sociales, estaba en los cuernos de la luna y además con todo el poder. Sí, y además, Pepe, creo que es interesante hacer una contrastación con el tiempo actual, porque Salinas llegó en una elección ensombrecida por el fraude electoral, ¿no? El famoso fraude. Él ganó legalmente, pero luchó por legitimar ese triunfo legal. Sí, lo que va a ocurrir en aquel momento, recuerdas, es la famosa caída del sistema, que generó enormes suspicacias. El presidente de la Comisión Federal Electoral, porque no existía IFE, era Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, y a la hora de asumir la presidencia, Salinas, había sospechas respecto a la legitimidad de su mandato. ¿Y qué es lo que hace?
que en los siguientes días, si recuerdo bien, el 6 de enero de 89, da el quinazo. Y el quinazo significó el golpe de toma de posesión real de Salinas de Gortari, el encarcelamiento de toda la plana mayor del poderoso sindicato petrolero, incluyendo a la Quina, el líder moral de este sindicato. Y no fue todo. Después de eso, mandó a la cárcel a Eduardo Legorreta Chauvet, hermano de Agustín Legorreta, que en ese momento era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Invitó al líder vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio, al profesor Carlos Jonquitud, a renunciar. Y es el momento también en donde encarcela a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, es decir, que era, digamos, el capo de narcotráfico más importante de México en ese tiempo. De tal manera que la forma en que Salinas de Gortari mandó el mensaje de quién manda aquí fue a través de esos golpes espectaculares. Y llega a final de su mandato en 94 con el inicio del Tratado de Libre Comercio. Y en ese momento es cuando irrumpen los zapatistas y le dicen, momento, México no ha alcanzado la modernidad porque las comunidades indígenas permanecen en el abandono, en el oprobio, en la discriminación. Y ese va a ser el primer, digamos, momento perturbador de 94. Pero desde luego el otro momento dramático es 23 de marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en septiembre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y en ese año también los secuestros de Alfredo Harpelún, de Ángel Lozada, de Grupo Gigante. Entonces, el asesinato de Colosio me parece que en los momentos actuales de una competencia electoral como la de hace 30 años, nos dice algo interesante, que es que aun cuando el presidente de la República, instalado en la condición de gran elector, tiene un diseño para su sucesión, lo tenía Salinas, hay un acontecimiento inesperado, azaroso, dramático, que cambia totalmente el tablero. Mira, yo no creo que debería de poner en peligro la relación México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el principal demandante en contra de la ley SB4 de Abbott es el gobierno federal de los Estados Unidos, es el gobierno de Joe Biden. Él es el que ha demandado al gobernador Abbott para que no se implemente esa ley y lo ha hecho basado en una argumentación legal que dice que, a ver, la política migratoria, las leyes migratorias las define el Congreso Federal de los Estados Unidos y las implementa el gobierno federal y que por lo tanto un gobierno estatal no puede aprobar e implementar legislación migratoria propia, que tiene que respetar las competencias federales en esta materia. La argumentación que presentó ayer el gobierno del estado de Texas, que no fue muy consistente, es que las medidas que está proponiendo en la SB4 son, comillas, complementarias a la legislación federal migratoria, lo cual está por verse. Entonces, yo no veo cómo podríamos tener un rompimiento o distanciamiento con el gobierno federal de los Estados Unidos que está justamente en contra de esta ley. Dicho esto, no quiere decir que no se puedan tensar mucho las relaciones con el gobierno de Texas, en donde reside la mayor parte de la comunidad mexicoamericana y mexicana, y que sobre todo la comunidad mexicoamericana y mexicana en ese estado, pues vivan bajo el miedo y bajo una franca política, una ley que es francamente discriminatoria y racista. Entonces hay que seguir con mucha atención el proceso legal, que es muy complicado, puesto que va de una corte de distrito a la Corte de Apelaciones, que es ahorita donde se encuentra, en el quinto circuito de la Corte de Apelaciones, que es el circuito más conservador y que seguramente cualquier decisión que tome esa Corte de Apelaciones, ya sea a favor de la implementación de esta legislación racista y discriminatoria o en contra de su implementación, porque repito, es competencia federal, va a ser impugnada por la parte perdedora en la Suprema Corte. Hoy dijo y lo que se hace en México es presentar un recurso legal que se llama
amicus curia, amigo de la es Corte, justo lo que que lo te hemos quiero hecho pensar. en múltiples ocasiones. Es lo que te quiero preguntar. ¿Qué significa amicus curiae? Es amigo de la Corte. ¿Qué puede hacer México en este momento? Simplemente lo que ya está haciendo, que es presentar un escrito en el que a través de un abogado que tiene que estar registrado tanto en la Corte de Apelaciones como registrado ante la Suprema Corte, ese despacho de abogados o un abogado en lo personal, y entonces se presenta este escrito en donde se dan a conocer los puntos de vista del gobierno mexicano sobre por qué esa ley es racista, discriminatoria y no puede ser aceptada por el gobierno mexicano. Yo creo que independientemente de los alegatos de que es violatoria de los derechos humanos o racista, el principal alegato, creo yo, es que el gobierno de México no va a negociar políticas migratorias con gobiernos estatales de los Estados Unidos, ni prácticas migratorias, lo hará exclusivamente con el gobierno federal. Porque tú te imaginas que si se siente el precedente de que Texas apruebe esta ley, pues al ratito puede haber otros 50 estados americanos aprobando sus propias leyes migratorias y no es factible pensar que el Estado mexicano va a negociar con cada uno de esos estados de la Unión Americana. Que lo que me dice es que sí estamos ya en temporada electoral y sí han cambiado las cosas respecto a febrero, enero y 2023. Ya hay más claridad, más agresividad, más asertividad en lo que cada una propone. Claramente Claudia ha sido más asertiva en decir yo busco la continuidad y ha dicho que las cosas no están tan mal, que las cosas van bien y que ella es la continuación de López Obrador. Ha quedado muy claro el tema de la continuidad. Ella es lo que ofrece. Segundo piso, continuidad. Sí. Incluso a mí me ha llamado la atención la claridad y énfasis que ha puesto en el plan C de López Obrador. Es decir, cuando López Obrador lo presentó el 5 de febrero, este plan para cambiar la Constitución y modificar la composición de la Corte, la reforma electoral del INE y otras cosas que preocupan mucho porque romperían el sistema de pesos y contrapesos, ella ha salido a defender la propuesta y lo ha repetido incluso en spots de sus partidos que la postulan. Entonces eso queda muy claro, eso es lo que ella propone, continuidad. Sin matices. Digo, puede haber algunos, pero es claramente lo que ofrece. El caso de Xochitl, lo que queda claro es que ella ofrece cambio, dice que va a continuar los programas sociales, pero va a dar el plus de la seguridad y es claramente una postura de indignación frente al statu quo. Entonces eso ya queda claro y cada quien ya está haciendo sus propuestas. Claudia Sheinbaum este lunes presentó su propuesta en materia energética, Xochitl lo hizo en materia de seguridad, con eso empezó su campaña. Entonces creo que eso queda claro. En el caso de Maínez, a mí me parece que es un candidato marginal, creo yo que va a... ¿Testimonial? Marginal, es un candidato opositor de la oposición. Y esto es su estrategia que además MC la ha venido jugando desde hace un año. Ser opositor de la oposición pensando que así van a desbarrancar a Xochitl del segundo lugar para ellos ponerse ahí. Yo creo que eso no va a ocurrir y que se va a quedar como un candidato marginal y que va a ser irrelevante en el conjunto. Ahora, si gana 4 o 6 puntos... pues son en una elección cerrada muchos. Si la elección no se cierra, pues son irrelevantes, ¿no? Correcto. Y también está peleando Movimiento Ciudadano por preservar sus prerrogativas como partido político, el financiamiento, quiero decir, que recibe de manera oficial por haber obtenido un mayor número determinado de votantes. No es lo mismo tener 5% de votos, bueno, 3% pierdes el registro a nivel nacional, pero tener 5 o 6 o 7, que es lo que ahora tiene, a tener quizá un 10, un 11, ¿no? Sí, claro, por supuesto, la votación de las últimas... Aparte que se puede interpretar como que está jugando de esquirol. Sí, eso mucha gente lo piensa, sea cierto o no sea cierto, eso es lo que la gente piensa en la presidencial y en la Ciudad de México. Pero el tema de MC es que su votación de 6-7% que ha logrado en las últimas elecciones se le puede caer a 4 o 3%. Yo insisto, y lo hemos platicado aquí tú y yo, creo que para MC estratégica y electoralmente lo mejor que pudo haber hecho es aliarse, cruzar el río y después separarse.
y cruzar el río de 2024 en alianza con los otros partidos de oposición hubiese significado para MC más votos, más diputados. En Nuevo León hubieran logrado un gobierno más fuerte. Creo que ahorita lo que Samuel García enfrenta es el riesgo de que su esposa pierda Monterrey y enfrenta el riesgo de perder la mayoría en el Congreso local y tener una segunda mitad de sexenio muy débil. Creo que eso no hubiera ocurrido si hubiera una alianza, pero eso ya es el pasado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.